Vamos a iniciar la clase también por, bueno, respeto al tiempo de cada uno y bueno, esperemos que se vayan acoplando a medida que estemos en la clase. Mencionar nuevamente y hacer un preámbulo sobre lo que estamos haciendo y es importante señalar que cuando hablamos de investigación, todos en algún momento hemos hecho y vamos a hacer investigación. Y es importante tomar en cuenta los elementos de una investigación, los elementos tanto de la introducción de un trabajo como así el cuerpo mismo del trabajo de la investigación. El cuerpo de la tesis, dice, contiene capítulos donde se van a abordar marco teórico, marco metodológico principalmente, pero también van a llevar a una exposición y demostración, además de la argumentación del objeto de la investigación. Entonces, esta estructura que se lleva adelante a través de capítulos o apartados de la tesis necesita de nosotros operaciones lógicas, como son razonamientos lógicos que implica poder emplearlos dentro de todo proceso de investigación, así como se debe analizar desde los problemas jurídicos planteados el tema de objeto de investigación. Debemos reflexionar acerca de estos para obtener a través de inducciones o deducciones resultados. Y estas operaciones lógicas las vamos a desarrollar a lo largo de la tesis. Pero también al margen de poder plantear estos argumentos lógicos dentro del proceso de investigación, es importante exhibirlos, ¿no? O mostrar a través de nuestra tesis los argumentos y qué tipo de tratamiento han recibido frente a la resolución del problema que nosotros estamos planteando. Es decir, nosotros mismos conocemos el método por el cual estamos llegando a una determinada solución de un problema, que también nosotros mismos como investigadores nos hemos trazado esta propuesta, pero debemos escribir las razones para poder llevar adelante de manera trascendente nuestra tesis, nuestra investigación. Asimismo, estos fundamentos, que son también razonamientos jurídicos, porque estamos dentro del área de derecho, deben notarse desde la primera parte de el formato de presentación de nuestra tesis, vale decir, a lo largo de los capítulos o apartados de la tesis, hasta incluso los pies de página, la bibliografía y todo lo que involucra eh, una tesis. La redacción del trabajo, es decir, de la tesis, debe evitar un lenguaje vacío y debe denotar un manejo verbalístico, jurídico, además, acorde al nivel de licenciatura y en este caso de maestría que nosotros estamos desarrollando. Se debe buscar un rigor científico en las afirmaciones y comentarios, presentando además argumentos que sean lógicos y además de una revisión que va de la mano, una revisión ortográfica, de sintaxis también y de puntuaciones, ¿por qué no decirlo así? Que vaya a ser recurrente nuestra visita al diccionario y además a ciertos libros o textos que nos puedan guiar acerca de una mejor redacción dentro de nuestra tesis. Dado que en el derecho es relativo, ¿no es cierto? El derecho es relativo y no es para nada absoluto, la redacción y el uso de los tiempos de los verbos también debe emplearse de forma impersonal. Esto también es parte de una redacción lingüística correcta. Entonces, esta redacción del texto final y hacía un antecedente acerca de los acápites que tiene que tener una tesis,
Debemos procurar sea esta redacción de forma clara. También debe despertar el interés del lector. Tiene que haber una coherencia y sobre todo debe haber elementos propios que nosotros hagamos sentir nuestra voz, por así decirlo, para que podamos hacer conocer precisamente lo que nosotros queremos investigar. No se olviden que estamos dentro de lo académico, dentro de lo científico y dentro de lo jurídico, porque así como estamos dentro de lo jurídico, dentro del área de derecho, nosotros vamos a necesitar ese lenguaje técnico jurídico al momento de la redacción de nuestro texto final. Pero no se olviden que estamos también empleando una metodología de la investigación científica que amerita el estudio propio de esta investigación científica, para lo cual se ha propuesto bibliografía que se ha anexado a la plataforma para que ustedes puedan revisar de forma detallada cuando así lo deseen. Asimismo, se dice que la redacción es un trabajo científico, es un trabajo académico, pero también me atrevo a decir que en este momento estamos haciendo un trabajo jurídico. Entonces debe ser la redacción de forma clara, certera. También debemos trabajar en la coherencia y en la armonía de nuestra redacción, porque si bien existe un porcentaje del texto que vamos a incorporar que pertenece a diferentes autores, a revistas, a libros, compendios, artículos científicos, también debemos considerar que cierto porcentaje de de nuestro texto final, que va a ser la redacción de la tesis, lleva consigo una carga que es propia, que es la intencionalidad nuestra para poder mostrar cuál es nuestra postura dentro de esta nuestra temática. Evitemos la utilización de términos o sintaxis de difícil comprensión, porque les decía, pongámonos en el lugar de nuestro lector, que va a ser nuestro tutor, posteriormente va a ser nuestro tribunal y quizás en el futuro va a ser nuestra tesis leída por otros investigadores, otras personas que van a sacar conclusiones y van a investigar de manera aún más profunda o dándole otro sentido a nuestro trabajo de investigación. Entonces, la redacción debe ser concisa, debe expresar la idea, además de ser exacta. También les aconsejo que sea una redacción breve, ¿sí? Evitando repeticiones, frases innecesarias que solamente van a opacar nuestro escrito, nuestro informe. ¿Por qué tendrá que ser certera también nuestra redacción? Porque necesita de nosotros un correcto y preciso lenguaje. Lenguaje, ya les decía, en lo técnico y en lo jurídico, evitando la utilización de muletillas por lo general, y para eso hay muchos textos y también podrían ustedes buscar incluso referencias como artículos científicos que buscan ayudar al investigador con algunas frases, con algunas palabras que pueden llegar a ser representativas de un nivel de tesis de maestría. También es importante señalarles que cuando nosotros redactamos nuestro texto final, que es la tesis, vamos a hacer una narración jurídica. Entonces, ¿con qué finalidad lo hacemos esto? Porque necesitamos exponer hechos. Asimismo, la causa que motiva estos hechos con el fin de obtener resultados respecto a este hecho.
pero nuestros resultados, como hemos visto ya en todas estas clases, tienen que ser favorables para poder modificar la realidad en la cual está nuestro hecho en este momento, la circunstancia que estamos estudiando. De todo esto, entonces concluimos que la redacción del texto final debe ser breve, clara, concisa, ¿no? Precisa y amerita de nosotros un lenguaje científico y un lenguaje técnico. Una tesis no porque tenga más páginas significa que está mejor. La precisión, la limpieza en el uso del lenguaje, las frases, los párrafos, las conclusiones, recomendaciones y todo lo que fuese de construcción de nuestra tesis, amerita una brevedad y además claridad y concreción de ideas. Esto bien ustedes lo van a ver reflejado al momento ya de su redacción e incluso que ya han llevado adelante este proceso. Sin embargo, con seguridad, que ustedes las veces que vayan leyendo su tesis van a seguir modificando su texto, ¿no? Seguramente va a pasar un tiempo, una semana o 2 semanas, ustedes van a volver a leer ese extracto que han realizado de ese texto final y van a tener que modificarlo. Pero en un momento necesariamente deben concluir la misma y cerrar este círculo, este proceso de investigación. Van a encontrar otras líneas de investigación o viendo los resultados, quizás ustedes lleguen a comprender que su investigación podía haber ido por otro camino. Sin embargo, ustedes tengan muy en cuenta que lo hicieron en un momento histórico, social, y jurídico específico, donde están tratando de justificar la necesidad de abordar el estudio de ese problema y también con los resultados ustedes van a exponer la necesidad de modificación de esa realidad a partir de el apoyo que les ha dado los resultados de su investigación. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos que les he mencionado sobre la redacción, sobre las consideraciones finales que amerita una tesis que lleva todo un proceso metodológico, un ejercicio investigativo para nosotros, además demanda de logística, ¿no es cierto? eh, Porque al momento de planificar la elaboración de una tesis, pues vamos a convivir prácticamente con esa tesis aproximadamente un año y necesitamos apoyo logístico para llevar adelante los resultados de una investigación, la recolección de información que es fundamental, el estudio de las fuentes. También uno mismo se conoce como investigador y conoce sus fortalezas y sus debilidades frente al tema objeto de investigación. Este proceso de orientación y de búsqueda bibliográfica es el primer momento en que el investigador se encuentra con esa información. Entonces, debe conocer matrices, nos ha obligado a conocer en todo este proceso modelos, em, fundamentales, las características de cada tipología de investigación, si se quiere, que hemos estado viendo y recordando, pero también amerita de nosotros explayarnos, ¿no? En ese del conocimiento jurídico que nos caracteriza y este es el nivel de maestría que nos toca revisar. Entonces, con todo ese preámbulo, voy a compartir las diapositivas de esta clase que tiene por finalidad el poder apoyar nuestra redacción de el informe de resultados, pero también podría aplicarse estos consejos, estas reglas, como parte de la redacción de todo el documento o de todo el informe de la tesis. Previamente, voy a tomar apunte de la asistencia
Ahora sí veo que estamos todos para poder comenzar este nuestro estudio. Muy bien, vamos a comenzar ahora y vamos a mencionar las formas de presentación de la información cualitativa y cuantitativa. En otras palabras, significa la redacción y presentación de los informes de la obtención de los resultados a partir de la ejecución del trabajo de campo, ¿no? Como ha sido necesario tocar estos temas y también me lo pide el contenido mínimo del módulo, hablemos tanto de la información cualitativa y de la información cuantitativa, ¿no? Sin embargo, toda esta información a ustedes les va a ser útil con seguridad a futuro. Revisemos entonces, perdón, acerca de la consigna de trabajo no vamos a tener un trabajo práctico ya para el día sábado, ¿sí? Pero sí se está otorgando un trabajo que lo estoy asumiendo como un trabajo final del módulo por 25 puntos y un examen del módulo por otros 25 puntos. Les comentaba esto desde la primera clase. El primero, la consigna de la evaluación es que se pueda responder y escoger la opción de falso o verdadero y se tienen 9 o 10 preguntas en este cuestionario y la fecha de vencimiento de este cuestionario va a ser el sábado 27 a las 23:59, ¿no? El procedimiento en plataforma va a existir un test que debe ser resuelto de forma individual. Ustedes van a tener entonces el lapso del día sábado a partir de las 18:30 hasta las 23:59 para poder iniciar este test y el test dura 30 minutos, ¿no? Con una calificación de 25 puntos y se va a referir a aspectos básicos que hemos estudiado en este módulo. Asimismo, hay una consigna de trabajo práctico y dice, hipotéticamente, ¿cómo redactará o construirá los resultados del trabajo de campo dentro de su tesis? Vamos a suponer que cada uno de ustedes ya ha realizado el trabajo de campo, ya ha obtenido los resultados y ya los ha procesado. Ustedes ya, entonces, hipotéticamente, tienen sus resultados y correspondería la redacción de los mismos. Vamos a ver hoy día un ejemplo propiamente de esto para que ustedes puedan tener una noción y una aproximación de cómo es la redacción de este apartado de resultados. La redacción debe darse en 250 palabras, por favor, y además van a encontrar un cuadro, ¿no? Este está un poco incompleto, el cuadro no ha ingresado de forma completa a esta diapositiva, pero es un plan de trabajo y comprende el periodo 2024. Esta tabla que les he traído es nada más un ejemplo que ustedes deben adecuar a su tesis, ¿no? Ya se tiene el periodo de revisión teórica que ustedes ya han pasado por esto, la planificación, un estudio piloto, pero en este caso ya procede el poder hacer un cronograma sobre el trabajo ya de campo, la redacción, el procesamiento, ¿no es cierto?, de esa información y la redacción de ese informe sobre los resultados. Posteriormente también tendrán que hacer un cronograma o establecer las fechas para poder llevar adelante la redacción de sus conclusiones, las propuestas que ustedes tengan que hacer, las recomendaciones, la bibliografía y presentar su tesis. Entonces, esto les va a servir a ustedes para que puedan planificar sus actividades, puedan ver objetivamente el desarrollo, la dinámica que le están poniendo, el interés que le están poniendo
y dedicación a su tesis, que como les digo es asumir la decisión de llevar adelante una maestría con sabiendo que hay una defensa de tesis posteriormente, significa asumir que vamos a estar conviviendo con un proceso de investigación por aproximadamente un año. Aquí les mencionaba que hemos tenido entonces una modificación, ¿no? Acerca del día. Ambos trabajos, el trabajo y la evaluación hasta el domingo a las 18:30 de la tarde. Tomen sus recaudos, por favor. Iniciamos el domingo a las 8 de la mañana. Bueno, les decía que esta clase vamos a ver las formas de presentación de informes, tanto en la tipología de investigación cualitativa como cuantitativa. Este proceso de investigación que ahora estamos ya en una etapa sumamente importante y consideraría que ya es la mitad incluso de la tesis que ya estamos llevando adelante, involucra de nosotros adentrarnos en el problema, pero también adentrarnos en el derecho, ¿no es cierto?, en la parte jurídica para resolver cuestiones que nos hemos planteado. ¿Cómo ha nacido ese problema de investigación que ahora lo tenemos y lo vemos más cercano al poder llevar adelante nuestro trabajo de campo? Precisamente de la observación. Y la observación es una técnica dentro de lo cualitativo que ayuda a tener una perspectiva acerca de la realidad. Y estamos privilegiados nosotros que somos de las ciencias sociales y precisamente de la ciencia del derecho, porque la observación nos hace ver la realidad y nos hace comprender a través de ese análisis la valoración de una interpretación, la cual necesita esa realidad una transformación. Entonces, como hemos visto en la antesala de esta exposición, debemos tener mucho cuidado en la redacción de todas las partes, acápites, capítulos de nuestra tesis. Les aconsejo principalmente cumplir con las reglas eh, que son rigurosas, ¿no es cierto?, de las citas textuales y de la bibliografía. Eso es una parte, si bien es formal, es una parte muy importante de la tesis. El planteamiento de problema ha nacido a partir de la observación y todos ustedes se han planteado un problema frente a la realidad que han observado. Esta realidad ustedes la han visto de su entorno y ese problema está viviendo con ustedes en su entorno. Es por eso que les inquieta y les motiva además poder transformar esa realidad. El planteamiento de una hipótesis involucra el poder proponer una solución a ese problema. A través de la experimentación, decimos, eh, pero ya es el trabajo de campo, nosotros vamos a llevar adelante la ejecución de instrumentos para poder obtener datos, información acerca de la realidad de esa cuestionante, la realidad de ese problema. El siguiente paso es el análisis de los resultados. Teniendo ya todos esos resultados, les decía, debemos condensar esa información que va a ser amplia cuando ustedes la vayan a tener a partir de la codificación, ¿no? A partir de la codificación temática que vayan a hacer, las subcalificaciones que vayan a determinar y la metodología que van a determinar va a ser importante para llevar adelante un análisis de resultados. Ya dijimos que el tipo de investigación que ustedes van a determinar, que ya lo han hecho, ¿no es cierto? Y falta puntualizar nada más, va a ser una cualitativa o una cuantitativa. Finalmente, las conclusiones, ¿no? Hablamos que
dentro de las conclusiones y entre el análisis de resultados puede haber una propuesta que ustedes la van a llevar adelante, que es ya una redacción prematura de las conclusiones a las cuales ustedes están arribando, y es el análisis crítico de todo lo investigado, de todo el material que ustedes han tenido, todos los insumos que han tenido dentro de la investigación. Ustedes con seguridad van a llevar otro taller posterior a este que tenga ese objetivo de poder comprender analíticamente a la propuesta, eh, comprender y aplicar las reglas, por ejemplo, para una redacción coherente de las conclusiones y las recomendaciones. Y esto involucra también el poder redactar de forma coherente, les decía, sus citas bibliográficas y la bibliografía, ¿no? No descuiden, por favor, el tema de la forma, que es también importante. Es importante la planificación con antelación, ¿no? No se olviden de esto, porque lo que ahora hemos aprendido debemos ejecutarlo, pero también nos hemos dado cuenta que esta ejecución no es deliberada, debe ser totalmente planificada. Ya hemos concretado nuestra muestra, hemos sacado esta muestra de la población. Debemos planificar esta ejecución o el trabajo de campo, y también debe haber un proceso de planificación de la redacción, incluso la redacción de un primer borrador de los resultados, que viene a ser, por ejemplo, un borrador que generalmente es escrito a mano, que también se puede utilizar un procesador de texto como es Word, ¿no? Lo más común. Este, esta primera redacción, este primer borrador, debería ser entonces un proceso de probar alternativas, de comenzar a redactar nuestras conclusiones. Y nótese que al decir que estamos probando alternativas y al decir que es un primer borrador, está sujeto siempre a modificaciones. Aunque siempre es importante trabajar a partir de un diseño, ¿no es cierto?, detallado, el primer borrador siempre va a ser susceptible a mejoras. A medida que se progresa y que se va a analizar los resultados o más resultados, seguramente ya incluso podemos introducir algunas citas, y ya vamos a poder contrastar con nuestro objetivo general, con nuestro objeto de estudio, y poder hacer una respuesta argumentada de nuestra pregunta de investigación. Escribir en una propia voz, les decía, también es importante porque el investigador debe pensar en su tesis y fundamentarla mediante su propia voz. Explicar lo que ha pasado a lo largo de este proceso, como les decía al inicio de la clase, qué es lo que se aprendió, cómo se ejecutó y a las conclusiones que se llegó. Para eso tenemos el parafraseo o también el resumen de algunos libros, artículos científicos que podamos utilizar. Esto involucra tener un cuidado y cierta habilidad en el empleo de fuentes, por ejemplo, y también en el conocimiento científico y en el conocimiento jurídico que cada uno de nosotros tiene sobre la temática. Les decía además que cada uno de nosotros es experto en este tema, en nuestro tema de investigación, porque nosotros lo estamos conociendo a detalle y a fondo, este problema. Entonces, no dudemos nunca de esas capacidades y habilidades que tenemos para poder exponer toda esa información. Lo único que les recomiendo es que puedan utilizar de forma completa
todas las citas que hagan, la paráfrasis que hagan también, y la bibliografía que ustedes vayan a asumir, háganlo con respeto siempre a los autores y a la fuente donde ustedes van a acudir. A, a todos creo que nos ha tocado en algún momento aprender a combinar nuestras palabras con otras palabras, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de la redacción de la tesis, porque en algunos momentos va a ser necesario aprender sobre tecnicismos, por ejemplo, de la metodología de la investigación y también tecnicismos en lo jurídico, donde sin duda ustedes son expertos. Pero la mejor guía que les puedo mencionar es que este investigador debe hacer notar y privilegiar a su propia voz dentro de esta investigación, porque esta investigación tiene nombre y apellido, ¿sí? Las fuentes que se utilicen, las citas que se utilicen, van a respaldar y explicar la tesis, pero los fundamentos, razonamientos, análisis y argumentaciones que vayan a hacer, esas van a ser propias. En observancia a normas de ortografía, puntuación, y diferentes normativas que podemos nosotros tener al alcance en ejemplos que se nos da en la web a través de artículos científicos, les decía, o también los textos que les he enviado, que pueden leerlo a detalle en cualquier momento que ustedes necesiten. Muy bien, vamos a seguir con esta secuencia de la investigación, ¿no? Que ya hemos estado hablando acerca de que este proceso de investigación es sistemático y es ordenado, así como todos los marcos, todos los procesos dentro de una investigación, ¿sí? En este momento nos encontraríamos ya entre el análisis de datos y la presentación y la defensa de la investigación. Estamos hablando de reportar nuestros datos, ¿no? Previamente haya habido siempre una revisión, una evaluación de la organización que hemos llevado adelante y quizás fruto de una revisión y evaluación por nosotros mismos va a surgir una reorganización, ¿no es cierto?, de las partes que va a contener este informe final para poder presentar. Es necesario que nosotros constantemente vayamos a pensar que es un proceso de mejora de esa tesis, pero va a llegar un momento en que nosotros mismos vamos a tener información saturada, se podría decir, de nuestra propia tesis, y en ese momento también es importante hacer un punto en la investigación, en la lectura, en las modificaciones, para que exista una última revisión de esta nuestra tesis y que pasemos a la fase de la presentación y de la defensa, ¿no es cierto? Va a llegar ese momento. No olvidemos entonces, y para hacer un poco de contexto en em, nuestra clase, que las unidades de análisis y la muestra refiere a los elementos que nosotros vamos a estudiar y sobre ellas tenemos que aplicar instrumentos para recolectar datos, datos que van a ser el insumo necesario para poder redactar ese informe, ¿sí? Ese informe. Las unidades de análisis y la muestra varían de acuerdo al objeto de estudio. Ya les decía que en nuestro caso es importante eh, que tomemos en cuenta nuestras unidades de análisis como sujetos, pero también no olvidemos que tenemos algunos objetos que son unidades de análisis, como por ejemplo el análisis de una normativa, ¿no? Si pretendemos, por ejemplo, abrogar un artículo del Código Penal, del Código Procesal Penal, modificarlo, complementarlo,
Una de nuestras unidades de análisis va a ser precisamente el Código Procesal Penal o el Código Penal. Presentan los aspectos que pueden ser investigados. Nuestras unidades de análisis plasmadas en muestras, ya para poder ejecutar sobre ellas instrumentos, nos van a presentar los aspectos a ser investigados. Ya les decía que hay un momento previo y un momento posterior en la investigación después de que tenemos los datos, la información producto de esa ejecución del trabajo de campo. Porque lo que pensábamos que íbamos a obtener, quizás no lo vamos a obtener, pero no descuidemos el tema de la intencionalidad con la cual estamos desarrollando también nuestra investigación. No dejemos de lado, sin ser objetivos, la posibilidad de orientar, ¿no? Si se quiere también el término utilizar, dirigir nuestra investigación hacia ese aspecto que queremos que se investigue, que se toque, no se vaya a divagar con la información. Son objeto de clasificación de acuerdo a los intereses de la investigación. En nuestro caso, creo que no es posible hacer la clasificación, por ejemplo, de unidades de análisis, porque no estamos hablando de varios objetos, sino sujetos que los tenemos bien determinados a través de una muestra no probabilística y además intencionada. Entonces, no es necesario una clasificación. Sí se procede a una clasificación cuando, por ejemplo, vamos a trabajar en ciencias naturales, por ejemplo, con diferentes plantas, o la misma planta recolectada de diferentes lugares, o por ejemplo la tierra, una recolección de muestras de tierra de diferentes departamentos, qué sé yo, o de agua, etcétera. Empieza a grabar y aprieta el botón de pausa entre cada toma si es necesario. Cuando nosotros vayamos a hacer la recolección de datos, es también lo que les aconsejo, vayamos a grabar o filmar tal vez este proceso, pero si nosotros necesitamos hacer una aclaración, no dudemos en hacer pausa en ese momento para poder reorientar este proceso. Va a ser importante, pues al final de todo este proceso vamos a tener objetivamente los aspectos a ser investigados y no se divague, ¿no? En la información que nos van a brindar. Pueden ser individuos, las unidades de muestra, grupos, instituciones, documentos. eh, la naturaleza del estudio sugiere, por ejemplo, eh, tener como muestra a litigantes, a abogados, a policías, en algún momento, por ejemplo, reos, podrían ser también representantes de instituciones y aquí también tenemos los documentos, ¿no? También es una unidad de análisis el documento. Y permiten la identificación de indicadores. Los indicadores van a hacer referencia ya a la condensación de la información en virtud a la codificación temática que vayamos a hacer en el análisis de los resultados. Les traigo una opción posible que ustedes podrían considerar o por lo menos si no tener conocimiento en este momento acerca de una aplicación que es el Question Pro, que es un creador además de muestras, ¿ya? De muestras, del número de muestras de forma gratuita. El primer paso que es seleccionar el nivel de confianza que quiere uno obtener y el más común nos dice ya que es del 95%, es decir, obtener una confiabilidad mediante esa muestra de un porcentaje alto. El paso 2 se introduce el porcentaje de margen de error que uno requiere para el estudio, el más común es 5% y esto viene en relación a el porcentaje que se incorpora en la confianza y se coloca el número. Anota la población total del universo, que por ejemplo sería, qué sé yo, de una cárcel, por ejemplo, que podrían ser 1000 personas.
y se da clic en calcular muestra y el resultado aparecerá en un recuadro, ¿no? Y nos va a decir cuánto es nuestra muestra. Esta muestra que se obtenga debe ser representativa porque tendrá el nivel de confianza y un margen correcto. Así que se sigue estas recomendaciones. Y yo les dejo en las diapositivas esta dirección, este URL, para que puedan revisar más recomendaciones si en algún momento gustan emplear este, este gestor de muestra, y hay otros también que nos ayudan, fíjense, a hacer este trabajo, ¿no? Pero nada más les traigo como un consejo que puedan revisar y tener conocimiento de este, aunque ustedes ya tienen su muestra bien definida. Se dice también que hay un tipo de muestreo que es en aleatorio simple. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados y tendrían que ser por sorteo. En el ejemplo que les dije de reos, ¿no? De un determinado penal, por tener esa calidad y esa característica, todos podrían tener la posibilidad de ser seleccionados para una entrevista o una encuesta. Entonces, ¿cómo hacemos la selección de esa muestra? Lo vamos a hacer por sorteo, que sería aleatorio simple. Y más o menos sería un ejemplo así. Imagine que tenemos una colección de libros conformada por 100 títulos. La pregunta sería, ¿cuál de ellos conformaría la muestra? Asignamos a cada libro un número, sorteamos el número de textos. Como conocemos el tamaño de la muestra, seleccionamos el total de libros. En este punto ocurre el reemplazamiento. Si devolvemos cada libro extraído el mecanismo de sorteo sin que pierda la condición de seleccionado, caso contrario, no hay reemplazamiento. Es decir, vamos a sacar de esa muestra de 100 libros, como dice el ejemplo, eh, por sorteo, al azar, aleatoriamente, un determinado libro que va a servir como muestra. También tenemos un tipo de muestreo que es el opinático, perdón. Son los no probabilísticos. Están sujetos a las necesidades del investigador. Por ejemplo, para hacer una encuesta en materia jurídica, no necesitamos que ingrese cualquier persona, ¿no es cierto? Necesitamos que ingrese a nuestra muestra personas que tengan cierto conocimiento base o una licenciatura incluso en derecho. Eso significa que no son más bien probabilísticos. Ejemplo, en una investigación en la que trabajaremos con una población de 500 usuarios de biblioteca y que tendremos por seleccionar 150 como muestra. En este contexto serían 150 usuarios que primero accedan al proceso de indagación. Significa que estos 150 usuarios van a ser los que van a usar realmente la biblioteca y que van a acceder a este tipo de investigación, van a dar su consentimiento para participar de un determinado proceso de recojo de datos. Ya hablando del reporte de resultados en el proceso cualitativo, debe contener este reporte, o en otro caso estamos hablando de mostrar, exponer nuestros resultados, no como algo frío, no como algo numérico, sino alimentar un análisis a estos resultados. Debe contener este reporte una respuesta al planteamiento del problema, no se olviden, y señalar las estrategias que se usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados. Todo esto involucra contar, hacer una narrativa, ¿no? De cómo hemos utilizado los instrumentos, en qué momento, el tamaño de nuestra muestra. Seguramente vamos a tener que manifestar también cómo han sido recolectados, analizados y posteriormente interpretados. Se destacan aspectos importantes en la presentación de los resultados. Se dice que un reporte de resultados
de procesos cualitativos tiene elementos, objetivos, estilo de redacción, su estructura de forma y tipos de reporte también, ¿no? Que dependen de acuerdo a usuarios, lectores, etcétera. Empezaremos por los tipos de reporte. Estos tipos de reporte dependen de las razones del estudio. Ustedes saben que una investigación puede ser desde una monografía, una tesina, una tesis para una defensa de grado de una especialidad, de una maestría, un artículo científico, un artículo de revisión, una tesis doctoral, etcétera. Los tipos de reporte entonces van a depender de las razones del estudio, además de los usuarios y lectores, quienes van a ser nuestros lectores, y además del contexto de la presentación académica, ¿no? Significa también que vamos a hablar de la forma, ¿sí? De una guía práctica quizás que se da eh, por la universidad en este caso, por la institución donde nosotros vamos a presentar este nuestro trabajo. Su estructura de forma, estamos hablando que este reporte de resultados también tiene que estar en referencia, tiene que nacer su forma en referencia a una estructura formal que nos otorga, en este caso, la universidad. Seguramente un manual se nos ha otorgado o algún tipo de estructura básica, ¿no? Donde se refleja generalmente la portada, el índice, el resumen, el cuerpo de la tesis. Este apartado a veces em, está dentro del marco metodológico. O a veces este apartado es un capítulo específico que dice análisis de datos y su reporte de datos, ¿no? Más la propuesta. Entonces depende dónde va a estar ubicado. El estilo de redacción involucra el encuadre general, la redacción, la forma, la utilización de una norma APA u otro. También involucra observar el reporte de resultados eh, como proceso dentro de una investigación cualitativa a los objetivos. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el objetivo del estudio? Describir, fundamentar, comunicar los resultados, señalar estrategias, llevar adelante una propuesta, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los elementos también de un reporte de resultados dentro de un proceso cualitativo? Va a ser una descripción narrativa, ¿no? Lo que les había mencionado antes de poder compartir las diapositivas, un soporte de categorías, quizás vamos a tener que exponer esto también, les decía, categorías temáticas que nosotros vamos a construir, las relaciones entre categorías y subcategorías, los elementos gráficos que van a poder insertarse en este reporte, o quizás no vamos a necesitar ningún elemento gráfico, que también es totalmente válido en principalmente procesos de reporte dentro del diseño cualitativo. Un informe implica una estructura que sintetice, muestre y concluya los hallazgos de un estudio basado en el verdadero significado de la información proporcionada por los participantes. Este tipo de informe busca ir más allá de lo simplemente declarado por los participantes y profundizar en la interpretación de los datos. Significa que no solamente vamos a mostrar lo que ha brotado de la ejecución de nuestros instrumentos, es decir, no vamos a mostrar de manera fría nuestros resultados, sino involucra ir más allá y profundizar estos resultados con una interpretación de datos. En este informe se debe seguir pautas claras para sistematizar, interpretar y sintetizar la información recogida en la investigación, respondiendo a los objetivos y la finalidad del estudio. En esta parte de reportar ya como parte de un informe nuestros resultados, vamos a tener que justificar también el motivo de nuestra investigación, responder a nuestros objetivos y ya les decía,
incluso poder responder a nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles serán los elementos que debe más bien incluir un informe de investigación cualitativa? Estos elementos principalmente son una introducción. Vamos a ver posteriormente los otros elementos hasta el número 7. Esta introducción, en este apartado se presenta el problema de investigación, los objetivos y las preguntas de investigación. No es una presentación tampoco fría, no es una presentación que se va a dar mediante incisos, por ejemplo, sino es una presentación narrativa que debemos hacer nosotros de nuestro problema, de nuestros objetivos y la pregunta de investigación, es decir, ¿por qué ha nacido nuestra tesis? ¿Por qué ha nacido? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos hemos planteado? Punto 2, la metodología. Aquí se describe el diseño de investigación, no se olviden. Entonces, posteriormente de narrar cuál es el problema de investigación, los objetivos, la pregunta de investigación, mencionamos cuál ha sido el diseño de investigación que nosotros hemos escogido. Y puede ser un diseño de investigación, ya dijimos, cualitativo, cuantitativo o en su momento un mixto. Vamos a hablar también o narrar acerca de la muestra. No solamente es mencionar la muestra, se trató de 20 personas profesionales, no, es narrar, por favor, en esta parte, lo más que se pueda describir cómo ha sido nuestra muestra, quiénes componen nuestra muestra, cuáles han sido los criterios de inclusión de nuestra muestra, cuáles los criterios de exclusión de la muestra, cuáles han sido nuestros instrumentos de recolección de datos y también cómo hemos procesado toda esa información, el proceso de análisis de los resultados. Punto 3, resultados. Se presentan los hallazgos de la investigación organizados en categorías y subcategorías temáticas. Por eso es importante que al momento de procesar los datos de la investigación, los resultados de la investigación, lo hagamos a través de categorías y subcategorías temáticas para que al momento de presentar los hallazgos de esta investigación, más nuestra interpretación analítica de los mismos, tenga vinculación con esta parte de la redacción del informe. Punto 4, la discusión. En este apartado se interpreta y analiza la información. Se relaciona con la literatura existente y se establecen también ya nuestras conclusiones que se van a poder ver en el capítulo respectivo. En esta discusión podemos nosotros hacer hablar, entre comillas, hacer hablar a autores. Se relaciona con la parte teórica que hemos introducido en el marco teórico y se contrasta esa realidad expuesta, que obviamente va a ser esa realidad que nos conviene nosotros mostrar con esa intención, y vamos a crear un relacionamiento entre la literatura existente y nuestros hallazgos en nuestra investigación. Las conclusiones se resumen los hallazgos y se establecen recomendaciones para futuras investigaciones. Lo que les mencionaba, quizás vamos a encontrar ya fruto de la puesta en ejecución de los instrumentos, motivos u otras motivaciones que también tendrían que haber sido estudiadas o que van a ser estudiadas a futuro. No dejaremos de lado esa posibilidad de incluir estas recomendaciones de futuras investigaciones de nuestro tema de investigación desde quizás otro punto de vista, pero que ha salido a la luz fruto de nuestros resultados. La bibliografía se lista todas las fuentes consultadas en el proceso de investigación y anexos se incluyen aquí los materiales complementarios como ser los cuestionarios, entrevistas, las observaciones, esto al final de toda la tesis como anexos, ¿no? Podrían incluir ustedes cuál ha sido el modelo de cuestionario, de entrevista, de encuesta que han utilizado. No es necesario que incorporen, por ejemplo,
todos los cuestionarios resueltos o las entrevistas resueltas, salvo que sea una necesidad dentro de las formalidades que la universidad les pide. Por eso es que ustedes deben leer ese manual, ¿no? De forma detallada y hacer las preguntas quizás en coordinación para que puedan no tener dudas en este acápite de los anexos para introducir lo que ustedes deseen introducir. Si quieren introducir fotografías, por ejemplo, de un proceso de observación que han hecho, no va a ir necesariamente en el cuerpo de la tesis, sino más bien en los anexos, salvo, como les digo, que existe un requerimiento especial por la universidad. Un informe de investigación cualitativa debe presentar los datos de manera clara, significativa, destacando los hallazgos más relevantes y relacionándolos con el problema de la investigación. Lo que hemos visto es una narrativa lo que vamos a tener que hacer, no es presentar nuestros objetivos, nuevamente transcribirlos, transcribir nuestra pregunta de investigación, sino ya es una narrativa, estamos haciendo escuchar nuestra propia voz. La presentación de los datos puede incluir tablas, gráficos, etcétera. Además, el informe debe explicar las razones profundas detrás de las percepciones, actitudes y conductas de los participantes, identificar patrones de pensamiento y explicar las diferencias intergrupales. Esto va a partir, como les mencionaba el día que hemos trabajado sobre las codificaciones temáticas. Buscan preferentemente eh, propiciar encuentros entre percepciones comunes dentro de los grupos que ustedes han desarrollado en la ejecución de un determinado instrumento. La presentación de los resultados debe ser completa, debe estar orientada a lograr el objetivo del estudio, documentando los hallazgos de manera que se puedan tomar medidas correctas y o descubrir oportunidades beneficiosas para la investigación. Si ustedes en el momento de presentar datos consideran que ha habido un dato importante que va a poder alimentar, fortalecer su tesis y principalmente fortalecer su propuesta, pues hagan énfasis en ese resultado, ¿no? De ustedes depende que puedan generar una expectativa grande, pero también puedan generar una visión de logro de los objetivos que se han planteado a través de este acápite del informe, ¿no? La presentación de resultados propios de la investigación. Las herramientas que pueden utilizar para presentar los datos en un informe de investigación cualitativa. Esto también les traigo como una opción que ustedes pueden emplear ya que estamos en una época donde podemos utilizar diferentes softwares de análisis de texto para poder llevar adelante una investigación, pero si ustedes lo hacen de la manera clásica, si lo hacen de la manera tal vez personal y lo quieren hacer, no tiene ninguna diferencia, ¿no? Esto va a ser bien recibido seguramente también por sus eh, tribunales, por su tutor. Y aquí les dejo, ¿no? Este software de análisis de texto y de contenido que existen, softwares de análisis de texto y contenido que pueden ayudar a analizar y convertir los datos de descubrimientos significativos de forma simplificada, perdón. Entre estos tenemos no recuerdo en este momento, es el Humavi. Les voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Es una herramienta que no se introduce números, más bien se introduce ciertas frases o ciertas palabras y mediante este software de análisis de texto va a hacer preponderancias entre unas u otras frases y textos e incluso va a sacar una conclusión acerca de las palabras más empleadas, por ejemplo, en una entrevista, en un cuestionario abierto, etcétera.
el Humavi es Humavi. El dashboard utiliza presentaciones de informes, se puede utilizar en presentaciones de informes y es una forma efectiva de visualizar datos cualitativos de manera clara y comprensible, ¿no? De todos modos, si no usan alguno de estos softwares, sí les puedo aconsejar que vean ustedes estos como posible alternativa a futuro, ¿no? O quizás siempre tenemos alguna amistad, o incluso nuestra familia que pueda utilizar estos softwares. Pasaremos a la siguiente. Revisión del reporte. El reporte es conveniente que sea revisado, dice, por los propios participantes. De alguna u otra forma, ellos tienen que validar los resultados y las conclusiones, indicar al investigador si el documento refleja lo que quisieron comunicar y los significados de sus experiencias. Esto se recomienda y es conveniente que las propias personas que han otorgado los datos dentro de una determinada encuesta o cuestionario, posteriormente ustedes les puedan exponer sus resultados. No darles un análisis, ¿no? Propiamente, sino mostrarles cuáles han sido los datos, los resultados que se ha generado ese día en la investigación, en esa ejecución de ese instrumento en específico, para que ellos también tengan esa noción, ¿no? Porque a veces dejamos a las personas y les decimos, estamos haciendo una investigación y para tal efecto les vamos a encuestar, pero ellos conocen hasta ahí, nada más responden a la encuesta y con ellos no nos volvemos a ver nunca más. Quizás es conveniente, por eso les decía como consejo nada más, que em, se pueda volver a reunir, si no es a toda la gente, algún grupo de gente, o visitar a ese nuestro juez que lo hemos entrevistado, a ese abogado que lo hemos encuestado, y mostrarle, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esta investigación? Y de alguna forma, no estamos buscando una validación tal cual un experto, sino estamos queriendo una retroalimentación de este proceso que lo hemos llevado adelante. Si es que es posible, háganlo. Estrategias en las redacciones. A lo largo de la redacción de la tesis dijimos que es necesario el empleo de determinadas estrategias, tanto de organización, planificación, la familiarización con el tema, la terminología, estrategias de mejora de calidad y coherencia en el texto, para lo cual vamos a necesitar o vamos a buscar ayuda, ¿no es cierto? Y estrategias para responder a comentarios y a nuestros revisores, ¿no? También debemos nosotros tener esa habilidad de poder sustentar en su momento de presentación y defensa de nuestra tesis y convencer a nuestro tribunal qué es lo que ha pasado con nuestro trabajo de investigación y lo debemos hacer de la mejor forma posible, ¿no? Porque tanto trabajo, tanta información, tanto procedimiento, organización, planificación y ejecución, no vaya a ser ese momento que los nervios nos ganen. Debemos tener una preparación antelada a una preparación que nos va a hacer nuestro revisor, nuestro tutor, y también una preparación antelada ya en la defensa de nuestra tesis, ¿no? Esto como un paréntesis. Sigamos, el reporte de resultados en el proceso cualitativo recomienda crear una plantilla como base para todos los proyectos, conocer a la audiencia, es decir, quiénes van a ser nuestros receptores, adecuar nuestro informe a ese nuestro tribunal, quién va a ser nuestro tribunal, tener en cuenta los objetivos y asegurarse que los gráficos, si es que los introducimos, sean claros y fáciles de interpretar. Por eso, ¿por qué incluyo esto de gráficos claros y fáciles de interpretar? Porque ustedes van a tener una audiencia que van a ser abogados, ¿no? Que van a ser licenciados en ciencias jurídicas, lo cual dista mucho de un licenciado, por ejemplo, en economía, en ingeniería, qué sé yo, de alguna ciencia exacta, que conoce un poco más acerca de, por ejemplo, los gráficos, las tablas
y otros materiales que se puedan ejecutar en otros softwares o en el propio Excel. Pero cuando tenemos a un tribunal que es de las ciencias jurídicas, estamos hablando un estudio, una preparación netamente en lo social y por ende en lo cualitativo. Entonces, hagamos que nuestros gráficos sean claros para nuestros tribunales, fáciles de interpretar para nosotros y también para ellos, ¿no? Porque tal vez vemos tremendo uso de software en algunas tesis, ¿no es cierto? Fórmulas, algunos datos específicos que, bueno, estadísticamente van a denotar un uso muy limpio quizás de todas estas técnicas. Pero ya cuando nos toca interpretarlos, exponerlos, defenderlos y que nuestro lector lo pueda leer, ahí tenemos el conflicto, ¿no? Entonces debemos saber nosotros a quiénes va dirigido este trabajo. En cuanto a la estructura del informe, se puede sugerir y seguir las siguientes partes. El resumen se incluye el objetivo, perdón, completo y una descripción general de la investigación. La introducción, nuevamente decimos, establece qué se va a hacer con los resultados obtenidos y cuándo se va a hacer, creando un plan accionable, ¿no es cierto? Esto es parte de un trabajo de una plantilla previamente a un borrador, como dijimos, ¿no? Hemos hablado, les decía que pues, es necesario hacer un borrador previamente y deberíamos incluir todos estos aspectos. Los métodos de implementación se describe cómo se va a dar respuesta al problema, qué instrumentos se van a usar y cómo se van a usar. Resultados. Se presentan los hallazgos basados en el análisis de los datos recopilados. Deliberación. Se discute el interés que tiene la respuesta obtenida al problema. La conclusión, los hallazgos de la investigación, y se menciona, dice, a cada autor si es que es necesario y nos vamos a apoyar en alguna doctrina. La bibliografía se refleja todas las fuentes utilizadas en la investigación. No dejemos de lado nunca el respeto, ¿no? A nombrar a los autores que han intervenido en nuestro trabajo. El trabajo con datos cualitativos requiere de un análisis estadístico también de los mismos para poder interpretarlos posteriormente. Este orden convencional se dice que es un análisis descriptivo y un análisis inferencial, mediante el cual se intenta responder las preguntas y comprobar una hipótesis. No porque exista un análisis estadístico estamos dentro de un diseño cuantitativo, les decía, sino estos resultados nosotros lo vamos a analizar como mejor lo veamos. Si tengo resultados masivos y me conviene hacer un análisis netamente de datos, pues lo hago. Pero si también me conviene para mi investigación y me va a fortalecer tener estadísticas donde se menciona que el 90% de los encuestados están de acuerdo, pues hago un análisis estadístico, ¿no? Esto me va a ayudar para hacer una inferencia y una descripción de mis resultados. Para asegurar que esta sección sea descriptiva, se tiende a utilizar organizadores como gráficos, diagramas, tablas, figuras, entre otros. Todos estos elementos deben ir apropiadamente numerados, titulados también de manera descriptiva, siempre en virtud a un orden formal que se nos va a otorgar en la universidad. Recomendaciones de estilo. En la investigación cuantitativa, los resultados se presentan mediante el análisis estadístico de los datos recopilados. Una investigación cuantitativa que nosotros veamos por conveniente utilizar un análisis estadístico, pues va a ser válida, también les decía. Les aconsejo que también hagan un análisis de los datos, ¿no? Pero análisis de datos va a involucrar lo que les decía, las codificaciones temáticas, subcategorías también temáticas. El orden convencional es presentar primero el análisis descriptivo seguido de un análisis inferencial
en el que se intenta responder las preguntas de investigación y comprobar la hipótesis. Todo esto en una narrativa, ¿no? Tiene que plasmarse en una narración. Para asegurar que la sección de resultados sea descriptiva, se utilizan organizadores, ya hemos dicho como gráficos, tablas, etcétera. Un ejemplo de presentación de resultados de investigación cuantitativa podría ser la siguiente. La figura 1 muestra las prevalencias, dice, entre LME en cada centro estudiado. Observamos que, entonces hablamos de los grupos, ¿no? Que hemos encuestado, por ejemplo, presentan cifras significativamente menores a los 2 meses de edad. En este caso era un ejemplo de lactancia materna, ¿no? Entonces vemos nosotros que al momento de hacer la narrativa debemos hacer un, un señalamiento tanto de las figuras como también de las cifras, ¿no? Pero esto ya cuando tengamos todo el análisis de los datos ya hecho. Este ejemplo se presenta una figura que ilustra las prevalencias de la lactancia materna exclusiva en diferentes centros de salud y se hace la interpretación de datos utilizando pruebas estadísticas, ¿no? La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recoger y analizar datos precedentes de diferentes fuentes. Es concluyente en su propósito, ya que trata de cuantificar el problema y comprender su extensión, buscando resultados que puedan proyectarse a una población mayor. Esto también habíamos hablado en una clase y decíamos de la generalización, ¿no? La probabilidad de que nuestro trabajo sea replicable. Las investigaciones que utilizan la investigación cuantitativa en lugar de la cualitativa suelen tratar de medir la magnitud y buscar resultados estadísticos interpretados objetivamente. Así que si se desea obtener datos cuantitativos que ayuden a definir la relación estructurada de causa y efecto entre el problema y los factores, debes optar por este tipo de investigación, ¿no? Creo que es el modelo adecuado para poder llevar adelante este diseño de investigación. El reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema, ¿no? Y señalar las estrategias que se usaron para abordarlo, así como datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el investigador. Es una narrativa que nosotros le hacemos a nuestro lector. Los reportes cualitativos son más flexibles que los cuantitativos y no existe una sola manera para presentarlos, aunque se desarrollan mediante una forma y esquema narrativo. Podemos emplear estadística, tablas, cuadros, no hay ningún problema, no es flexible. Quizás incluso nosotros mismos podemos hacer una construcción de una forma de presentación de nuestros datos, ¿no? Mediante una codificación temática, una subcategoría dentro de esa codificación temática, por ejemplo. Lo podríamos hacer y sería construcción propia. Las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje vívido, fresco y natural, además. Creo que como profesionales en el área jurídica, nosotros estamos bastante familiarizados con esto de las narraciones. El estilo es más personal. La descripción del ambiente debe ser completa y detallada. Cuando hablamos de descripción del ambiente, estamos hablando de las circunstancias que se han dado dentro de, el trabajo de campo. Al finalizar el análisis y elaborar el reporte cualitativo, el investigador debe vincular los resultados con los estudios anteriores. Por eso les mencionaba que tengamos siempre antecedentes de de nuestra temática, de nuestro problema, llevada adelante por otros estudios, ¿no? No siempre tesis, que sería lo conveniente tesis, pero quizás hay otros reportajes que se han hecho como estudios de artículos científicos, qué sé yo, tal vez en algún compilado van a encontrar algunos temas que se han llevado adelante como estudios previos a estos.
Tres aspectos son importantes en la presentación de los resultados por medio del reporte: la narrativa, el soporte de las categorías, que tiene que ser con ejemplos, y los elementos gráficos. Entonces, al momento de redactar su reporte, ¿no es cierto?, de datos de forma cualitativa en una investigación cualitativa, es muy importante la narrativa que ustedes vayan a hacer en adelante, ¿no? Es decir, la transcripción, la redacción de su trabajo, el soporte de las categorías, es decir, qué es lo que ustedes, en qué se han apoyado para hacer esa narrativa. Tienen que mostrar los resultados de su investigación, pero no mostrar los resultados en bruto, ya les decía, sino un análisis fino que puedan hacer ustedes a partir de análisis de datos, análisis documental, análisis por categorías, temáticas, etcétera, y los elementos gráficos. Si es que estos existen y es viable que puedan hacerlo, háganlo. Pero si ustedes consideran que los elementos gráficos van a saturar su trabajo, van a ser un poco elementos de distracción o quizás van a volver a redundar lo mismo que están ustedes narrando, pues no lo incorporan, no hay ningún problema. Un ejemplo de resultados, un ejemplo de redacción de resultados de una investigación cualitativa, ¿no? Y este es un ejemplo breve que pueden ustedes tomar como ejemplo, como un consejo, puedan seguir esta estructura, pero ya ustedes lo acomodan, ¿no? A los hallazgos de su propia investigación, ustedes hacen su propia descripción, perdón, detallada de problemas, etcétera. Dice, la investigación cualitativa realizada en la comunidad X reveló que los residentes experimentan una serie de problemas de salud relacionados con el acceso a servicios médicos y a la falta de educación sobre estilos de vida saludable. Los participantes en el estudio describieron sentirse desamparados y sin recursos para abordar sus problemas de salud, especialmente aquellos relacionados con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Hasta aquí hemos comprendido. Nosotros somos lectores de otra área, de ciencia diferente a las ciencias de la salud, pero fíjense cómo nos está contando este investigador la investigación que ha hecho, los resultados que ha obtenido. Desde ya nos está informando que ha sido una investigación cualitativa. Es por eso que tenemos la percepción de de su muestra, ¿no? De las personas a quienes ha sometido seguramente eh, a una entrevista. Porque aquí vemos y dice que se sienten desamparados, por ejemplo, frente a una realidad. Además, se identificaron barreras lingüísticas y culturales que dificultan el acceso a los servicios de salud, especialmente entre los inmigrantes recientes. En este acápite, ¿no es cierto? Seguramente el investigador no ha preguntado de dónde viene, directamente ha preguntado a esa persona, pero se ha dado cuenta al momento de hacer la ejecución de ese instrumento que tenía barreras lingüísticas esta persona y culturales además. Fíjense, no ha sido parte de la recolección de datos este aspecto, pero ha sido un aspecto relevante que además contribuye a su investigación y resaltar su investigación que lo ha narrado este investigador. Los participantes también señalaron la necesidad de programas de educación comunitaria sobre nutrición y ejercicio, así como la importancia de contar con servicios médicos más accesibles y asequibles. Y esta parte lo puse de otro color, porque fíjense que aquí está ya eh, consolidando su propuesta, el investigador, pero no está hablando él, les está haciendo hablar a los participantes de una encuesta, a los participantes ya sea de una entrevista, y les está haciendo hablar en el sentido de poder crear y sentar bases para su propuesta, porque su propuesta seguramente es
esta creación de programas educativos comunitarios sobre nutrición y ejercicio. Los hallazgos de esta investigación sugieren que es necesario implementar programas y políticas que aborden la necesidad de salud específica de la comunidad X, incluyendo la mejora del acceso a servicios médicos y la educación sobre estilos de vida saludables. Se recomienda, fíjense aquí ya se está hablando de recomendaciones, la creación de programas de educación comunitaria en colaboración con líderes locales y organizaciones comunitarias, así como la implementación de políticas que garanticen el acceso a servicios médicos asequibles y culturalmente sensibles. Esto es fruto de un análisis de los resultados, ¿no? Se identificaron barreras, necesidades específicas y además se hacen recomendaciones de este problema. Este es un ejemplo, creo, muy básico, importante, que ustedes pueden utilizarlo, adaptarlo, mejorarlo además para su tesis. Posteriormente, tendremos que hacer una evaluación del reporte y esto a través de hacernos nosotros preguntas acerca de la verificación. Puede ser una autoevaluación o también con su equipo de investigación. Por ejemplo, ustedes tienen a alguien que les está ayudando en esta investigación, alguien de confianza con la persona que puedan ustedes hacer esta evaluación de su reporte. Y se preguntan lo siguiente, ¿no? La estructura de la narración y las argumentaciones son lógicas, ¿ya? Cuando ustedes tengan ya su narrativa conforme este ejemplo, obviamente un poco más largo, estructurado, detallado, ustedes lo harán. Se preguntarán si esta estructura es lógica. Se preguntarán si esta redacción de este reporte tiene orden. Se integró suficiente evidencia para soportar sus categorías, para soportar su propuesta. Esto ustedes mismos pueden hacer una autoevaluación o con una persona que es parte del equipo de investigación. La lectura del documento resulta interesante. Las conclusiones son creíbles. Se concluyen todas las secciones necesarias, se incluyen, perdón, todas las secciones necesarias. Se agregaron todos los anexos pertinentes. También sobre redacción, pregúntense, ¿la redacción es apropiada para los lectores o el usuario? ¿Será apropiado para su tutor, para los tribunales? ¿Se utiliza solo una voz o se utilizaron varias voces? Por ende, la narración es congruente. Los párrafos incluyen un tópico o pocos tópicos. Se incluyen transiciones entre párrafos. Por ejemplo, el utilizar secciones, cómo hilar los párrafos. Es importante que los párrafos, por ejemplo, estén compuestos de entre 6 y 8 líneas y no menos, eso es lo que se aconseja. Se cita adecuadamente, lo que les decía, ver siempre la correcta y el respeto, la correcta citación de nuestros autores por respeto. Se revisó la ortografía, puntuación, posibles errores, ¿sí? Todas estas preguntas les pido, por favor, cuando ustedes ya lleguen a la finalización del análisis de datos y los reporten, háganse estas preguntas. Vuelvan a leer su reporte, porque una parte fundamental de la tesis es el sustento, ¿no? De la respuesta que le van a dar a su pregunta. ¿Cómo ustedes van a sustentar su propuesta? Además, seguramente esta es la parte fundamental de su trabajo de investigación. Todas las partes, todas las secciones son importantes, pero esta se dan cuenta por la narrativa, por lo que contiene, va a ser fundamental. La investigación cualitativa frente a una investigación cuantitativa, ¿no? ¿Cuál va a ser las expresiones de cada una de ellas, los análisis de datos, cómo se van a dar? Y aquí les traigo
una tabla donde se presenta cómo se expresa, por ejemplo, la investigación cuantitativa, que es a través de números, y la expresión de una cualitativa a través de palabras, y así sucesivamente se van describiendo, por ejemplo, cómo se van a probar estas, cuáles son los datos, ¿no? El análisis de datos que se va a utilizar en una u en otra, por ejemplo, en la cuantitativa, los procesos temáticos, perdón, procesos matemáticos y estadísticos, y en un análisis de investigación cualitativa tenemos el análisis de datos, que es a través de resúmenes e interpretaciones. La investigación cuantitativa, por ejemplo, en cuanto a la muestra, necesita una población grande. En cambio, una investigación cualitativa necesitará una muestra pequeña. También los métodos de recopilación que se encuentran frecuentemente en una cuantitativa van a ser las encuestas, también entrevistas, sondeos. Y la investigación cualitativa entre los métodos de recopilación de datos se encuentran las entrevistas abiertas, los grupos focales, estudios étnicos y todo lo que nosotros querramos emplear y justifiquemos su empleo siempre por la intención de recopilar, recolectar datos e información a través de un determinado instrumento. Ahora nos toca ver la redacción de resultados cuantitativos, que si bien no es parte en este caso del diseño de nuestra investigación, es necesario tocarlo porque en el contenido del módulo se establece que debe haber esta redacción, esta exposición de la redacción de resultados. Se utilizan estadísticas y gráficos para presentar los datos de manera más clara y precisa. ¿No? Con el antecedente de esta diapositiva se justifica lo que estamos mencionando. La estrategia principal en la redacción de resultados cuantitativos es la presentación de datos en forma de tablas y gráficos, lo que facilita, dice, la comprensión de resultados. Además de pruebas estadísticas, por ejemplo. La importancia de la redacción de resultados cuantitativos radica en la capacidad de presentar los datos de manera objetiva y precisa, lo que permite al lector evaluar la validez y confiabilidad de los hallazgos. Pero ¿qué pasa con la redacción de resultados cualitativos? Lo que nos interesa, ¿no? Se utilizan técnicas como codificación y análisis temático para organizar y presentar los datos. La estrategia principal es la redacción de resultados cualitativos mediante la presentación de datos en formas narrativas y citas, no se olviden, narraciones que lo hace el lector, perdón, que hace el investigador, y las citas son los autores mediante los cuales vamos a apoyar nuestro trabajo, lo que permite al lector entender las experiencias y perspectivas de los participantes. La importancia de la redacción de resultados cualitativos radica en la capacidad de presentar datos de manera comprensible, significativa, aquí dijimos clara, ¿no es cierto?, concreta, lo que permite al lector evaluar la relevancia y pertinencia de hallazgos. Les aconsejo, como al principio de la clase les decía, sea una redacción limpia, clara, precisa, concreta, resumida, ¿no? No significa que cuanto más escribamos, cuantas más páginas tenga esta redacción va a ser mejor. Por el contrario, debe ser limpia, comprensible, significativa. En resumen, ¿no? En primer lugar, es necesario presentar los resultados de manera clara y concisa, evitando la redundancia y la ambigüedad, que, bueno, es fácil caer, ¿no? Creo que todos hemos caído alguna vez en esto de la redundancia, ambigüedad. Sin embargo, ya para presentar resultados de una investigación no necesitamos de esto, sino necesitamos claridad. En segundo lugar, es necesario utilizar un lenguaje técnico adecuado y preciso, evitando el uso de términos ambiguos o imprecisos, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la investigación científica, pero también a lo que se refiere a la ciencia del derecho. En tercer lugar, es necesario
presentar los resultados en un orden lógico y coherente, siguiendo un flujo natural de la investigación. Eso cada uno conoce, ¿no es cierto? Cómo va a llevar adelante la investigación tiene que ser un proceso planificado, ordenado además. En cuarto lugar, es necesario utilizar gráficos y tablas cuando sea apropiado y asegurarse de que estos sean claros y fáciles de interpretar. La recomendación que les decía, hacer que estos gráficos y tablas, si es que son parte de un análisis estadístico, sea comprensible para sus tutores y para su tribunal. Finalmente, es necesario presentar resultados en un formato adecuado y profesional, siguiendo normas y estándares solicitados, en este caso, en la investigación. Les agradezco por su atención. Espero haya sido de mucha utilidad esta, esta clase. Estoy segura que sí. Ya ustedes conocen los elementos básicos importantes para la redacción de la obtención de los datos y el análisis propio que van a hacer sobre esos datos.